Es un archipiélago de Oceanía formado por cientos de islas. Algunas de ellas son volcánicas, mientras que otras son arrecifes de coral. Se encuentra dentro de una de las zonas más dinámicas en cuanto a volcanes y terremotos. Hoy conoceremos Tonga y explicaremos la violenta erupción del volcán Unga Tonga. Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy conoceremos Tonga, el país con el volcán del que todos están hablando. Pero antes tengo que pedirte que te suscribas al canal y que hagas clic en la campanita. Recordá que haciendo esto me ayudas un montón a poder seguir creciendo y mejorando el contenido del canal. El reino de Tonga es un país independiente de Oceanía, que conforma un archipiélago, con una extensión territorial de 747 kilómetros cuadrados, dentro de la Oceanía lejana o Polinesia. Posee 171 islas, pero solo 45 de ellas están habitadas de forma permanente. Su capital es Nuku'alofa. Se localiza aproximadamente a 1770 kilómetros de Auckland, la mayor ciudad de Nueva Zelanda, y a 690 kilómetros de Suva, la capital de Fiyi. Sus islas tienen dos tipos de procedencia: las de origen volcánico, montañosas y con mucha actividad sísmica y volcánica, y las de origen coralino, que son bajas y llanas y con menor actividad sísmica. El punto más alto del país es la isla Kao, un volcán de 1033 metros sobre el nivel del mar. En los últimos días, el volcán Unga Tonga hizo una erupción muy violenta y con consecuencias catastróficas. El Unga Tonga Unga es un volcán submarino. Obviamente, un volcán que se sitúa bajo el agua. Se encuentra a 65 kilómetros al norte de Tongatapu, la principal isla de Tonga, donde se encuentra la capital. Como sabemos, los volcanes más activos de la Tierra son los submarinos. Representan casi el 80% del vulcanismo del planeta. La violencia de esta erupción ha llamado la atención. Es que se ha podido ver desde la estación espacial. El día 7 de enero de 2022, las dos islas que se habían formado en 2015 todavía estaban unidas por el cráter del volcán, que ya se encontraba en la superficie terrestre. El día 15 de enero de 2022, las imágenes satelitales pudieron mostrar, 2 horas antes de la erupción, que el cráter estaba cubierto por el mar. Las imágenes del día 18 de enero muestran los vestigios de las dos islas que se encontraban unidas y desaparecieron a causa de la erupción volcánica. Pero entonces, ¿por qué hay volcanes en Tonga? Como hemos explicado en videos anteriores, la litósfera, que es la parte sólida que recubre nuestro planeta, está fragmentada en lo que llamamos placas tectónicas. El planeta Tierra posee 14 placas mayores y 43 placas menores. Algunas de esas placas las llamamos oceánicas, ya que se encuentran debajo del agua. Y llamamos continentales a aquellas que se encuentran por encima. El Unga Tonga se encuentra sobre la placa oceánica australiana, muy cerca de la placa oceánica pacífica. En estos bordes se da una dinámica física en la que a veces las placas tectónicas chocan, otras veces se rozan y otras veces se separan, produciendo una infinidad de resultados geológicos que daría para varios videos. Pero como no es mi intención hacer este video tan largo, vamos a explicar el caso puntual de Tonga. Igual, tranquilos, porque vamos a hacer próximos videos para el resto de las situaciones. Este archipiélago se encuentra dentro de lo que llamamos un borde convergente, oceánico-oceánico. Cuando dos placas oceánicas colisionan, una se mete debajo de la otra en un proceso que llamamos subducción. El material sólido de la placa que subduce, es decir, que se mete debajo, comienza a fundirse a medida que entra en el interior del manto terrestre, que se encuentra a muchísima temperatura. Ese material fundido, a mucha presión, asciende a la superficie a través de la placa que se encontraba por encima, dando origen a islas volcánicas. Tonga forma parte de un arco de islas volcánicas, producto de la erupción y acumulación continua de magma a lo largo del tiempo geológico. Como estamos viendo, esta zona es muy dinámica y estos bordes de placas se extienden por todo el Océano Pacífico. A esta región la llamamos Cinturón de Fuego del Océano Pacífico. También lo conocemos como Anillo de Fuego del Pacífico. Es una herradura que se extiende sobre 40.000 kilómetros de islas y costas dentro del Océano Pacífico. En su territorio hay 452 volcanes. Concentra más del 75% de los volcanes activos del planeta Tierra. Y allí suceden el 90% de los terremotos del mundo. Ocupa los territorios de 31 países. Podríamos empezar por el sudoeste americano,
Sudamericano, yendo a lo largo de la cordillera de los Andes hasta Centroamérica. Desde allí, hacia el norte a través del Istmo Centroamericano y luego Norteamérica. Pasamos a Eurasia por las islas Aleutianas, la península de Kamchatka, continúa hacia el sur a través del mar de Japón, Filipinas, el archipiélago indonesio y Borneo. Finalmente los archipiélagos de la Polinesia Oriental, pasando por Tonga hasta Nueva Zelanda. No cabe duda que los terremotos, los volcanes o los tsunamis son eventos extremos, incontrolables, y ahí es donde tenemos cierto determinismo geográfico. Sin embargo, el riesgo y la vulnerabilidad, como explicamos en videos anteriores, aumenta con la producción social del espacio geográfico en estos lugares tan peligrosos. ¿Te preguntaste alguna vez por qué los desastres naturales afectan a algunos países más que a otros? ¿Vivirías en una zona con riesgo volcánico y sísmico? ¿Estuviste alguna vez en una situación de erupción volcánica o un terremoto? Te leo en los comentarios. Hasta acá llegó el video de hoy, espero que les haya gustado, que se haya entendido y que te haya brindado nuevas formas para entender lo que está sucediendo en Tonga. No te olvides de dejar algún comentario con nuevos temas o colaborando para la reflexión. Y obviamente suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para recibir las notificaciones, que de esta manera es la forma en la que me ayudas a poder seguir creando contenido. Espero que se encuentren bien en este contexto de pandemia y les mando un gran abrazo.